Hola, bienvenidos a su programa Aquí y Ahora con Francis Cohen. Tenemos una gran invitada de honor, la fundadora del Centro Eleccionario de México, la doctora Tere Robles, con un gran tema: cómo vivir la vida de manera simple y sencilla disfrutando. Bienvenida, Tere. Muchísimas gracias por invitarme, Francis, y por invitarme aquí. Qué bonito lugar donde estamos grabando y se disfruta la vista y se disfrutan muchas cosas. Exactamente, es parte de vivir la vivir Sí. la vida de manera simple y disfrutando. Fíjate que me gustaría platicarte y platicarle a las personas que nos están escuchando que yo desde hace muchos años, 30 años, escribí que nosotros aprendimos a vivir la vida al revés de lo que naturalmente es, a complicarnos y hacer las cosas difíciles en vez de fáciles. Exacto. Fíjate que, bueno, yo tengo 75 años. Imagínate cuando yo era chica, te puedes imaginar las reuniones de familia en casa de mi abuela el fin de semana, en esa época, finales de 1940, 40 y tantos. Y entonces, después de comer, además de que los niños iban a jugar, a mí me encantaba ir a oír las pláticas. Los hombres iban a jugar dominó y ajedrez y las señoras se iban a tejer y a coser, porque hacían muchas cosas para personas de pocos recursos y les regalaban canastillas y cosas. Y hablaban siempre de las mismas historias. Yo no sé por qué siempre hablaban de las mismas personas. Y de la tía fulana que siempre estuvo enamorada de su tanito de tal, que nunca se atrevió, que también la quería, y que nunca se atrevió a decirle que por qué no, que si quería estar con él, porque no le iba a poder dar el nivel de vida que tenía en su casa. Y tonterías así. Yo pensaba y decía, pero qué fácil sería si simplemente le preguntara y le dijera, mira, yo te quiero y conmigo podrías vivir no en una casa en Reforma, sino en una casa en tal lugar y yo trabajo en esto y podríamos tener esto, y ella podría decir sí o no. El poder de la palabra, de preguntar y de lo simple que sería todo, sí. Si uno, en vez de suponer y de irse como hasta la cocina, la mente, ¿no?, que generalmente se va... Y acabas diciendo sí, no. Exactamente. Y oía las mismas historias, y como vivíamos en casa de mis abuelos, porque acompañamos a mi abuelo cuando mi abuela murió, había un cuartito donde estaba la mesa de ajedrez y donde se juntaban, y estaba lleno de fotografías. Y yo veía esas fotografías y me acordaba las historias y decía, qué vidas tan terribles por tonterías. Sí, exacto. Pero ya metiéndome en la vida, Ajá. Saliendo de mi familia, me di cuenta de que la mayor parte de las personas se complican por muchas tonterías. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar antropología antes de estar en psicología. Y entonces me interesó mucho la historia de las religiones y pues la historia de los pueblos antiguos y las culturas antiguas. Y entonces me di cuenta, decía, es que de verdad es como si el mundo entero funcionara al revés. Desde la época de Hammurabi, tú seguramente oíste del código de Hammurabi, la escritura cuneiforme grabadas en piedras. Si pues puedes explicar un poquito para la gente que no sabe lo que es. Hace 5,000 años se escribió una piedra con una escritura con cuñas, se llama cuneiforme, y se pudo descifrar esa escritura. Era un código de ética, como un reglamento. Y eso era en la antigua Persia. Okay. Y ya desde esa época, 5,000 antes de Cristo, hace 7,000 años, se complicaban la vida solos. O sea que imagínate, ya tiene historia. Ya tiene historia. Sí, no somos especiales. Y en algún momento yo decía, y yo creo, este mundo se volteó al revés. Y he buscado a través de muchos mitos y de muchas cosas cómo el mundo se volteó al revés. Pues la Biblia católica está Adán y Eva comiendo la manzana. O sea, lo natural tendría que ser lo simple. Lo simple. Lo primitivo, lo fluido, y sin embargo lo natural se vuelve lo complejo. Creemos que la vida es dolorosa, sacrificio, es difícil. Pero esas son las creencias limitantes. Exacto, que nos hacen creer eso y vivir como si el mundo funcionara al revés. Y los apegos, ¿no? Y las lealtades, que la lealtad es una palabra pareciera muy noble,
pero que tiene un precio muy alto, ¿no? Porque son como esas, no ese bagaje que traemos cargando, Así que es. de alguna manera, para poder pertenecer, hagamos precios muy altos. Así es, y fíjate, hace 30 años escribí en un libro que anda todavía por ahí, que si estudias lo vas a leer, se llama Concierto para Cuatro Cerebros, que en algún momento cuando el mundo se volteó al revés, aprendimos a ver el mundo como si estuviera dividido en mitades opuestas, no complementarias. Ese es como el hombre y la mujer. Hombre, mujer, luz, oscuridad, mente, cuerpo, razón, emoción, lógica, intuición. Eso es O en vez de I, en vez de integrar. Lógica, como si la primera parte, todo lo que estuviera de este lado, sí, lo masculino, hombre, luz, razón, lógica, etcétera, fuera de primera categoría y tuviera que controlar todo lo que está de este lado. Controlar a la mujer, acabar con la oscuridad, controlar a la emoción, y esto fuera como de tercera o cuarta, y a la intuición. Sí, claro, mira. Pero aún dentro de las emociones, mente, cuerpo. Aprendimos que el cuerpo era de segunda o de tercera, y hasta con el pretexto de cuidarnos, sobre todo las mujeres, lo lastimamos, ¿no? Mira. Entre tratamientos de belleza y dietas y cosas. Anti-aging, ir con la antiedad, desde la palabra es agresivo, porque ¿por qué tendría que ser anti? Tendría que uno ir con la propia naturaleza, con lo simple, con lo fluido y con lo que toca, no oponerse a lo que toca. Y no nada más en eso, en todo, ¿no? Porque ¿por qué no fluimos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace que no fluya? ¿Qué es lo que pasa que esto se divida y no se complemente y no se integre? Por lo pronto lo vemos dividido y lo vivimos dividido. Pero así nacemos, esto es algo no, con lo que nacemos aprendido. Es aprendido. Pero estamos hablando desde 7,000 años o 5,000 años antes de... años. Entonces es algo que viene de nuestro inconsciente colectivo. Claro, antes no tenemos escritura, entonces no podemos saber qué pasaba. Es algo hasta simbólico. Pero si estos lo escribieron, es que lo aprendieron de sus padres y sus padres de sus abuelos y sus abuelos de los bisabuelos. Sí, claro. Entonces romper con eso implica mucho. Hoy que tenemos esa conciencia... Pero no es tan difícil, te digo que la vida es fácil. Sí, claro. Lo primero es hacer conciencia. Exactamente. Porque hasta en las emociones unas serían buenas y habría que sentirlas siempre, y otras serían malas y habría que no sentirlas. Claro, desde ahí cuando las emociones se viven. Son parte de la vida. Sí son, el enojo son parte de nuestro mecanismo de sobrevivencia. Claro. El enojo aparece y te dice, te están agrediendo, defiéndete. Claro. Sí, el miedo te ayuda a protegerte. Te dice peligro. Exactamente, tienen una función. Sin embargo, las vivimos como las niñas buenas no se enojan. ¿No? Claro. O sea, son esas, no tienen miedo. Exactamente, esas son las lealtades, esas son las creencias limitantes que nos hacen vivir creyendo que tendríamos que ser de tal o cual forma. Y fíjate que en esta división en ningún lado aparece el espíritu. ¿Quién sabe por dónde se quedó? Pero fíjate qué grave si yo aprendo que una parte mía es mala o sucia o de tercera, el cuerpo, y con el cuerpo va junto la sexualidad. Claro, claro. La culpa. Si yo aprendo que una parte mía es mala o sucia, o vale menos que otras. Claro. Que aparte de las emociones que siempre voy a sentir porque son naturales, parte de esas emociones son malas. También. O no, sí, las siento porque las tengo que sentir, pero aprendo que son malas. Entonces, ¿cómo voy a sentirme merecedora? ¿Cómo voy a tener la famosa autoestima? Eso es algo que andamos cargando desde hace más de 7,000 años. No, hombre. ¿Cómo voy a sentir si una parte mía no la veo como buena? Sí, a partir de la aceptación, y la aceptación viene aceptando todo esto, las partes luminosas y las que llamamos oscuras. Y no tendrían por qué ser oscuras. No tendrían por qué ser oscuras. Sí, claro. Porque nuestro cuerpo, pues si no tuviéramos este cuerpo, nuestra mente no funcionaría. Nuestra mente se apoya en un cerebro que es físico, que trabaja eléctricamente y químicamente, así de simple. Ahora, ¿por qué vienen estas ideas? ¿Desde dónde surgen? ¿A partir de qué? Tú que eres antropóloga y luego psicóloga, me imagino que tienes un poco más de conocimiento.
¿Para qué? ¿Con qué fin surgen estas No ideas? sé si te digo que tienen más de 7000 años. Ok, Y podemos buscar, como no hay historia antes de eso, podemos buscar en los mitos. ok. ¿Y cuál es la mitología de esto? Y los mitos. Yo podría irme a una leyenda maya, Qué interesante. pero ahorita a una leyenda maya podría dar explicaciones de personas que están, que piensan en cuestiones cósmicas. Mira, Guerra de Galaxias, ahorita está la última película. Sí. A mí me parece que esa película es casi una canalización, dirían los brasileños, que canalizan todo, de cosas que son reales. La lucha del bien y del mal, de la oscuridad y de la luz, que no acabará nunca. Okay. La fuerza, que es esta parte, el espíritu, que es parte de la fuerza creadora y parte del universo y que está en todas partes, sin meternos a ninguna religión. Sí. ¿Y cómo aterrizamos esto al tema que es cómo vivir de manera simple y disfrutable? Primero, es dejar de pensar que estamos divididos. Tu cuerpo es igual de valioso que tu mente. Y que tus emociones son parte de tus mecanismos de sobrevivencia. Las que se llaman buenas y las que se llaman malas, todas son necesarias. Lo que pasa es que las moralizamos, tendemos a moralizarlas y de alguna manera las emociones son. Así es. Y están ahí con una función. Y las emociones de alguna manera son todas bienvenidas. Lo que pasa es que lo que hacemos con las emociones es lo que no todo. Pero ¿sabes está por qué bien. hacemos eso? Porque si aprendemos que es malo enojarse, tratamos de no enojarnos y no escuchamos el mensaje del enojo. Y otra vez, y tratamos de no enojarnos, y tratamos de no enojarnos. Vamos, traga y traga, y traga y traga emociones, y de repente explotamos. Claro. Y claro que no nos gusta. Siempre que nos dicen, esto está prohibido, no lo puedes hacer, se antoja más. Sí, claro. Si a ti yo nunca como lácteos, pero si me dijeran, no puedes comer lácteos, te aseguro que andaría antojándome de cualquier quesito que me pusieran enfrente. Claro. Entonces, de alguna manera, todo está permitido y el enojo pues se vive, se siente, se procesa y lo que haces con el enojo es pues lo que tendrías que hacer con el enojo. Claro. Entonces lo que tendríamos que aprender es reconocer que nuestras emociones son naturales. De igual que el hambre nos dice, con el hambre el cuerpo nos dice, necesito combustible, o con la sed nos dice, necesito hidratarme. Igual con cada emoción nos dice lo que está pasando en relación al mundo de afuera. Sí, claro. Y nos prepara para actuar, porque cuando nos enojamos contractura el cuerpo, porque es el mismo que tenemos hace 1.000.000 de años, como los músculos del abdomen para recibir golpes, te aceleran el metabolismo, la respiración y todo para correr, que es cuando hay un enojo, o para pelear. Ahora, un mismo evento, por decir, puede ser que a ti te enoje y a mí no. Tiene que ver con el significado que tú le das a ese evento y yo le doy a ese evento. ¿Y de qué depende el significado que tú le das y yo le doy? Mira, creo que lo más importante es que en esto del mundo dividido, aprendimos que nosotros estamos de aquí para acá y que todo lo demás está afuera y son posibles enemigos. Entonces nosotros aprendimos que lo que los otros hacían, a nosotros nos ofendía. O no hacían lo que a nosotros nos correspondía o nosotros queríamos. Pues el control. Sin darnos cuenta que todos somos uno y somos la misma cosa. Exactamente. Y que los otros hacen como pueden. Sí, con sus herramientas. Si alguien pega de gritos, yo no voy a interpretar que es culpa mía. Claro. Sino él, como sabe actuar, es pegando de gritos. Exacto. ¿Yo a qué distancia quiero estar de esa persona? Exactamente. Así es como dicen, la gente no te hace, la gente hace, la gente lo que no puede te hacer. dice. Sí, la gente dice y uno decide si se queda o se mueve. Y además, si además de eso, yo reconozco que somos parte de lo mismo, y que igual que yo soy una persona que sigo creciendo y evolucionando, y me faltan muchas cosas que seguir evolucionando y aprendiendo, el otro también
Claro, sin juzgar, sin juicio, El desde el otro amor y también. desde la compasión. Sin dejarnos lastimar. Exactamente, es muy distinto, no tiene uno que quedarse ahí, pero poderse mover con compasión, Sí. desde el amor. Sí, mira, los padres, yo todo el tiempo oigo de los pobres padres, digo, los padres hacen lo que pueden con los hijos. Sí, lo mejor que Tienen sus propias historias. Claro. Ahora que eres mamá lo sabes. Sí, claro. Y aprendieron a ser así por lo que aprendieron de sus papás. Claro. Sí, sin embargo también tiene uno la responsabilidad personal de hacer conciencia para hacer uno mejor. Cada persona, tú como padre, La tú mejor como versión hija, de uno mismo. tú en cualquier lugar. Sí. Tú en este programa, Sí. tú como psicoterapeuta. Sí, en todo tiene uno que esforzarse por ser la mejor versión de uno mismo. Así es. Desde la responsabilidad. Sí, pero la otra cosa es esforzarse realistamente. Ok. Es esforzarse, pero sin lastimarse. A ver. ¿Sí? Platicando con un sobrino muy cercano, tiene 2 trabajos y ya anda buscando el tercero. Y yo le digo, sabes que lo que quieras, pero duerme. Ah, claro. Duerme al menos 7 horas. Duerme. Claro. Sí. Sano de veras exageradamente, me lleva muy lindo porque me lleva a mi casa a toda clase, te traje de salmón por el omega y te voy a hacer un jugo de cítricos y llevo toronja, naranja, limón, mandarina y no sé cuántos cítricos más. Sí. Sí, pero le decía, duerme. Ajá. Y no tienes que ser, dices que yo quiero tener todos los valores del samurái, tengo que hacer esto, sí, pero no puedes ir más en lastimar tu naturaleza, el único cuerpo que tienes. Sí. Hemos tenido a sobrevalorar esto. Sí. Entonces sí tenemos que hacer esfuerzos, pero fíjate, algo que yo quisiera transmitirle a las personas que nos están oyendo, cuando estamos en nuestro lugar, haciendo las cosas que nos gustan y estamos bien, nos sentimos en paz y disfrutamos. Cuando alguien está sufriendo y haciendo esfuerzos por ser mejor persona, por ser mejor trabajador en un trabajo y está sufriéndolo, ese no es su lugar. Ese es el indicador, Tere. Exacto, lo que sientes es escucharse internamente. Sí. Es así de simple. No sé sé si este trabajo es mejor o este otro, o si tengo que esforzarme para que a lo mejor me reconozcan. Eviten caer en la trampa de que tengo que buscar que me reconozcan porque yo aprendí, y está muy guardado a nivel inconsciente, que hay una parte mía que no es menos valiosa. Estamos buscando la palomita afuera cuando pues la palomita tiene que ver con un estado de paz interno. Y qué bien que haya gente que nos quiera. Pero cada quien nos quiere como puede, como le nace, como le sale. Sí, la única persona que puede quererme a mí justo como yo necesito soy yo. Claro, por ahí se empieza, porque no puedes dar afuera lo que no te das adentro. Entonces, si yo me quiero a mí misma como yo necesito, todo lo que me quieran los demás lo voy a disfrutar. Sea de un estilo, sea de otro, sea poquito, o sea mucho. Sí, es un plus. Y si yo no me quiero a mí misma, no voy a disfrutar lo que me quieren los demás. Sí, totalmente. Y entonces la línea es muy delgada entre estar tratando de ser mejor para afuera y entre estar tratando de ser mejor para vivir en paz. Y yo siempre digo que la paz y el bienestar y la calidad de vida no tiene precio. Y si tú estás bien contigo, puedes hacer el bien para afuera. Sí, totalmente. Y justo este programa tiene muchos objetivos, como mejorar la calidad de vida del que lo escucha, ¿no? Como qué ofrece y qué podemos hacer o ofrecer o y a lo mejor muchas de estas ideas que estamos hablando aquí ya las has dicho. Se repiten, sin embargo, pareciera que hay un hilo rojo y no lo hay. Sin embargo, pareciera que hay un hilo rojo y no lo hay. Y pareciera muy claro, y a veces, como dices, es complejo porque requiere de un autoconocimiento, que siempre digo, y un trabajo personal, porque ponerse en primer lugar no es un tema de egoísmo, es un tema de supervivencia y es un tema de vivir bien. Hasta en los aviones te dicen, en caso de una despresurización y que caigan las máscaras,
primero póngase la máscara y después ayude a otro, porque si yo me desmayo Sí. por andarle poniendo la máscara, ni se la acabo de poner bien al que está junto. Pareciera sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Y entonces tips concretos. A ver. Uno, acuérdate que tu cuerpo es el único que tienes. Y cuídalo y quiérelo. ¿Esto qué quiere decir? Come saludablemente, duerme bastantes horas, algo de ejercicio. No, sí, básico. Algo de ejercicio, todos los días algo de ejercicio. Yo cuando, al menos 4 o 5 veces voy al club y hago ejercicio en el agua. Pero las otras veces en mi cuarto hago ejercicio, aunque sean 15, 20 minutos. Okay. Porque yo sé que este es el único cuerpo que tengo 75 años y me gusta lo que hago y necesito este cuerpo para seguir haciendo esto. Pero no solo necesito este cuerpo, sino este cuerpo, ahí viene lo más difícil, soy yo. Yo no soy solamente mis ideas, yo no soy solamente mis emociones, yo soy también mi cuerpo, yo soy completa. Entonces, cuida tu cuerpo y cuídalo en serio. Porque muchas veces no dormimos porque vamos a ir a una reunión, porque no hemos acabado un proyecto, porque no pasa no sé qué cosa. No, sin este cuerpo ni proyecto, ni reuniones, ni viajes, ni nada. No, entonces primero cuida el cuerpo. La segunda, cuando sientas una emoción, pregúntate qué te está diciendo. Y ahorita te puedo pasar resumidamente tips de mensajes. Y ya dijiste tú, Francis, el miedo nos dice peligro, tú dijiste. Sí. Yo dije, el enojo nos dice alguien te está agrediendo, defiéndete. Sí. La envidia es una emoción muy importante que en todas las culturas, porque yo viajo mucho a dar cursos a muchos Caín y lados. Abel, desde Caín y Abel. Sí, la envidia Sí. es una emoción muy, primitiva. no, pero muy mal vista y es Sí. muy importante, es una Sí. emoción muy importante. Si a ti te envidian, que a veces sentimos hasta las miradas cuando Sí. nos están envidiando, pues sentir esas miradas en vez de asustarte o de hacerte sentir mal, recuerda que alguien está viendo que tienes Estás cosas mirando. buenas, Sí, es que admiración. quisiera. Sí. Por lo tanto, esa parte de la envidia es la base de la autoestima. Mira, Y si tú envidias, te ayuda a motivarte, te motiva a ser mejor. es la base de la motivación. Exacto. Y en México nos libramos diciendo que hay envidia de la buena. Sí. Pues yo en ningún otro país he oído que Siente hay uno envidia que es de la como el buena mal y de la mala. ojo y le da uno miedo que te van a echar como, ¿no? Sí. Una maldición. Y esto me parece muy rescatable porque es ver lo positivo en todas las emociones. Así es. Rescatar. Y entonces la ternura te dice que hay algo que tienes que proteger. Hasta uno hace así cuando siente ternura. Me encanta. A lo mejor la tristeza te dice, en este mundo no hay cosas que tú quisieras, no vale la pena vivir, y entonces te metes a la cama, te separas del mundo. Pero hasta ¿qué es lo que- rescatable de la tristeza? que te hace estar adentro de ti mismo un rato, Claro. porque no era lo que está afuera, no te gusta. Ah. La persona que Sí. se fue o Claro, lo que... hace que te regreses a ti, Y cuando estás contigo, tienes la oportunidad como de resetearte y de empezar a ver otras cosas buenas allá afuera. Claro, se cierra una puerta y se abren miles. Claro, pero tienes que darte ese permiso, Sí. un rato. Es como el respiro, ¿no? Como respirar, como la pausa. Es lo que Sí. permite la tristeza. Un rato, Hacer no toda la pausa. vida. Sí, no, si me es depresión. Y luego también la alegría te dice la vida vale la pena vivir, si hasta te dan ganas de brincar y de No, la saltar. alegría es deliciosa. Quisiera uno vivir ahí. Entonces, cuando sientas una emoción, primero, pregúntate qué te está diciendo. Y si preguntas qué te está diciendo, puedes actuar en consecuencia. Claro. Y claro que en esta época no vamos a agarrar un hueso o una piedra si alguien nos está agrediendo y ya vamos a ir tras él. Pero le podemos decir así, no me hablas. Claro. O si no puedes decirlo, porque un vendedor a lo mejor se tiene que aprender a tragar las agresiones de la persona Claro. que le está comprando, pues puedes cambiarle el cliente a otra persona o después Claro. llegar a comentarlo con alguien. El tema con es quien cuidarse, puedas ¿no? comentar. Tere, es lo que estoy escuchando. Y que nos toca reconocer sí, tu cuerpo. sí, sí, también al reconocer tu cuerpo te estás cuidando.
Claro. Porque sabes que es lo más valioso que tienes. Claro. Tu cuerpo y tus emociones que están integradas, que son uno. Y luego la siguiente es, bueno, entonces ya te estás reconociendo como persona completa, el cuerpo, porque fíjate que yo he dado talleres de inteligencia emocional, de inteligencia espiritual, y la gente quiere inteligencia espiritual, pero les digo, vamos paso por paso. Primero tu cuerpo bien, después tus emociones manejándolas adecuadamente, y ya después llegas a los desarrollos espirituales, pero vamos paso por paso, Claro. porque si lo de abajo no está bien la base, Claro, pues todo se claro. tambalea. Claro. Y hay muchos retiros y cosas espirituales que a lo mejor son muy buenos, pero donde de repente hay alguna gente que se pone mal y se va al hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ni sus emociones ni su cuerpo estaban en buenas condiciones. No es ya gratis que las crisis psicóticas aparecen cuando la gente ha hecho ayunos muy grandes, esté sobreestimulada, Sí, claro. no ha dormido ni comido. Sí, claro, claro. Entonces, primero el cuerpo, luego las emociones, las ideas, lo cognitivo, y ya después el espíritu, pero somos completos. Ok. ¿Sí? Pero va en ese orden además. En parte. ¿Sí? Y es en el orden en que aprendimos a manejarlo desde que nacimos. Primero se formó el cuerpo. Claro. La otra cosa es que una vez que ya nosotros nos reconocimos, bueno, si reconocemos dentro de nosotros el espíritu, lo que en Star Wars llaman la fuerza, que es parte del todo y que somos parte del todo, entonces podemos empezar a ver qué pasa en la relación con los demás. Los otros son como pueden, no están en contra nuestra. Exacto. Y podemos acercarnos o alejarnos, igual que aprendimos desde bebés a acercarnos donde estaba eso en la mesa que queríamos agarrar y no nos daban. A ser selectivos. Y alejarnos de lo que nos asustaba. Y para poder estar en una buena relación con los otros, si ya nos reconocimos a nosotros, me faltó un ingrediente importantísimo, es aprender a querernos nosotros mismos a nuestro estilo. ¿Y qué quiere decir querernos? Pues si te descubres en automático criticándote, pídete perdón y di alguna cosa buena para ti o de ti. Date gustos, Claro. cuídate. Sí, sí. Pero para eso necesitas un autoconocimiento, o sea, saber qué te gusta, qué disfrutas, en dónde te sientes Poquito bien, a con quién te poquito. sientes bien. Pero pueden ir haciendo prácticas, ¿no? Claro. De a poquitos. Estar con gente nutritiva, que disfrutes. Un amigo portugués que una vez nos vino a dar un curso sobre depresión decía, haz una lista de las 10 personas que ves más frecuentemente, ¿sí? Y ahora ponles una palomita o una cruz, según un tache, según si esa persona te hace sentir bien, ponle palomita. Si cuando estás con esa persona te sientes mal, ponle tache. Y ya que veas la lista, pues ¿por qué sigues acercándote a los que les pusiste tache? Claro. ¿Y sabes por qué seguimos acercándonos? Y lo has nombrado varias veces, Francis, por las creencias limitantes. Sí. Aprendimos que teníamos que vivir según lo que debería de ser. Sí, ya. Fíjate que esa división del mundo en pares diferentes nos lleva a reconocer que una parte nuestra no es suficientemente valiosa. Genera lo que yo llamo la cultura del sufrimiento. Ay, sí. ¿Sí? La vida se sufre, es difícil, amar es sacrificio. Sí, no, eso yo digo ya ventanilla 23. Aquí a gozar y a disfrutar. Y a vivir bien, a tener buena calidad de vida. Porque te digo la verdad, Tere, la vida se pasa muy rápido. Es aquí y ahora Disfrutar a cada disfrutar, momento. sí, intensamente. Y finalmente es lo único que nos pertenece, el aquí y el ahora. Y lo único que tenemos. Y si no disfrutamos y aprovechamos y gozamos al máximo lo que tenemos, se va, igualmente se va. Si la sufrimos, se va. Nos vamos nosotros. Sí, sí, sí. Y si la pasas mal, se va. Y si la pasas bien,
también se va. pero se queda guardado adentro de ti. Sí, ¿no? La grabación de lo bueno o de Sí. lo malo, y las grabaciones de lo bueno te hacen sentir bien. Las grabaciones de lo malo, diría el doctor Erickson, son aprendizajes, pero se vuelven aprendizajes y recursos cuando acabaste de sanar lo que te dolió. Sí. Es como resignificar tu historia, qué es lo que te estás contando. Si lo que te estás contando no te gusta, resignifícalo, ¿no? Y cuéntatela de un modo diferente. Sí, para que pues lo que te cuentes te haga sentir bien y tus emociones con las que estés en contacto sean emociones amables, sean emociones positivas, sean emociones saludables, de gozo, que no sean de persecución ni de angustia, ¿no? Así es. De alguna manera eso es calidad de vida. Sí, y fíjate que toda esa cultura de sufrimiento y esa división, ¿cómo se mantiene? Por la rigidez, porque aprendemos que solo hay una manera de ser, solo hay un deber ser. Pero eso es muy simple, ese pensamiento, ¿no? Yo creo que de alguna manera tenemos que... Pero lo vivimos, sí, lo vive la mayor parte de la gente. Sí, es muy triste, la verdad, pero de alguna manera ya ofrecemos más, Tere, ya hay mucha apertura, hay muchas posibilidades, hay mucho acceso a mucha información. Yo creo que hoy en día el que no vive bien es porque quiere. Antes, pues si nos vamos a la antigüedad, no había libros. ¿Qué se creía la gente? Lo que le decían los papás Sí. y los patriarcas de la tribu, del clan, o los sacerdotes, Sí, sí. o los gobernantes. Bueno, nos seguimos creyendo lo que nos dicen los gobernantes. Sí, bueno, pero porque queremos. Yo digo, tenemos creencias. Las que te sirven para vivir bien, consérvalas. Y las que ya no te sirven para vivir bien, deséchalas. ¿Por qué seguimos conservando esas ideas que no nos ayudan a tener una mejor calidad de vida? No es tan fácil, suena simple, yo sé que no es tan fácil por este tema de las lealtades, de los apegos, pero finalmente es también romper con eso. Fíjate que yo les diría como un tip, cuando te sientas repitiendo en automático algo, pregúntate si no es una creencia limitante. Y pregúntate, ¿esto realmente es lo que yo creo? ¿Sí? ¿Esto es realmente lo que yo quiero? Y lo que soy. Puedes contestarte sí, ¿verdad? Pero tal vez te contestan no. Sí. Y no, ¿y qué voy a hacer al respecto? No, pues sí. Pues mil gracias, Tere. Fue una plática muy enriquecedora, muy sabia, muchas gracias. de mucha ayuda. Muchas gracias por ayudó, invitarme. les sirvió, compartan. Tere, por favor, platícanos todo lo que estás haciendo, todo lo que tienes, en dónde estás dando. Pues fíjate que este año cumple 20 años el Centro Ericksoniano de México. Felicidades, Tere. Las técnicas ericksonianas, bueno, yo las traje hace 30, más de 30, con 32, en el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México, pero ahorita después formamos el centro. Y el centro es una escuela, es un centro de enseñanza e investigación superior, tenemos una maestría donde formamos psicoterapeutas ericksonianos, que empieza, por cierto, en el último fin de semana de enero. Tenemos también este mes, como parte de los festejos de los 20 años. De los 20 años empieza el doctorado en desarrollo integral y consciente de las organizaciones, porque somos parte de un movimiento que se llama Capitalismo Consciente. A lo mejor estaría bien que invitaras a alguien de allí. Porque, encantada, encantada. Y entonces ese es totalmente online, la maestría es presencial. Y tenemos diplomados en constelaciones familiares ericksonianas, en muchas cosas y muchos cursos. Y bueno, ¿puedes dar tus datos donde te pueden contactar? Sí, los datos del Centro Ericksoniano en la Ciudad de México son 55 85 00 6161 o 55 85 00 6767. En Facebook estoy como Teresa Robles Uribe y la página web es Grupo SEM de Centro Ericksoniano de México, gruposem.edu.mx. Muchas gracias. Tere. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí y compartan.